Hola, buenas tardes, o buenos días, depende de cuándo estén mirando esto, o buenas noches, tal vez. Esta situación nos pone también la distancia o el desfasaje temporal. Quién sabe, yo estoy grabando esto a la tarde, pero quién sabe cuándo lo van a ver ustedes. Bueno, damos continuidad a las clases teóricas. Esta semana vamos a dedicar el apartado de las clases teóricas a una mirada panorámica sobre el periodo de entreguerras o los años de entreguerras. Esta primera parte de la clase va a estar dividida en 3 fragmentos. Esta primera parte es una introducción muy general y en los 2 fragmentos restantes vamos a trabajar poniendo la mirada en el texto de María Dolores Béjar, que es el que les damos como lectura obligatoria para introducirnos en el periodo y plantear las problemáticas fundamentales que lo atraviesan. La clase teórica la van a desarrollar, perdón, la clase práctica la van a desarrollar en torno al texto de Anthony Paxton, en relación con el surgimiento y la llegada al poder de los 2 regímenes fascistas del periodo, el italiano y el alemán. Por eso en este apartado que dedicamos al teórico no vamos a profundizar en el tema de los fascismos, lo vamos a plantear como parte de una de las novedades del periodo, tal vez la novedad más importante, podríamos decir, desde el punto de vista político. Pero no vamos a dedicarle tiempo a un desarrollo más profundo, cosa que vamos a hacer en la próxima semana. Bueno, periodo de entreguerras. El periodo de entreguerras, como su propio nombre lo indica, está definido en sí mismo como una especie de paréntesis, ¿no? Aquello que sucedió entre el final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Es un periodo particularmente convulsionado de la historia contemporánea, y es un periodo sobre el que volvemos los historiadores una y otra vez para indagar en la profundidad, o en las profundidades de las crisis de la historia contemporánea, tanto en clave política como en clave económica. La pandemia actual que estamos atravesando nos está llevando de nuevo a poner en sentidos parte de los acontecimientos que tuvieron lugar en la entreguerra, tanto por la profunda crisis económica, la más importante de la historia del capitalismo, que tuvo lugar en 1929, y sus correlatos tremendos desde el punto de vista, sobre todo social, económico, humano y también político, como por la emergencia en los últimos años y que está cobrando también una inusitada actualidad en relación con cómo se manejan ciertos gobiernos actuales, como el de Donald Trump en Estados Unidos. La emergencia en los últimos años decía de determinadas fuerzas que retoman muchos de los elementos de los fascismos clásicos, digamos, de los fascismos que se desplegaron en la década del 20 del siglo pasado. Algunas precisiones que nos resulta importante hacer en relación con este periodo, particularmente 2, que suelen operar como sentido común, para quienes no han tenido todavía un acercamiento más riguroso, orientado con los textos. Bueno, hay un sentido común en relación con el periodo de entreguerras, que tiene que ver con que en el final de la Primera Guerra Mundial, en los modos en los que termina la guerra y sobre todo en las negociaciones o en los acuerdos a medias negociados y sobre todo impuestos que se establecen en Versalles en 1919, los problemas que deja Versalles, digamos, el final de la guerra de Versalles, dejan cantada la Segunda Guerra Mundial. Que hay como una relación causa-efecto muy estrecha que no podemos desmentir del todo. Efectivamente, hay muchos de los asuntos que quedan planteados y también pendientes en Versalles que no se pueden separar completamente de la continuidad de la guerra, tal como la plantea Hobsbawm en la época de la guerra total. Sin embargo, si lo que queremos es comprender las dinámicas del periodo, las lógicas complejas y muchas veces contradictorias que lo atraviesan, nos tenemos que apartar un poco de esta idea generalizante. No porque no haya en ella algo de cierto, hay puntos de contacto claramente entre una y otra guerra, sino porque conocer el periodo supone embarrarse un poco en sus aguas, en sus pantanos. Embarrarse supone reconocer
bueno, justamente, líneas directrices de la historia que van en sentidos no concurrentes, que no son convergentes, y que complejizan la mirada que plantea esta generalidad de una guerra a la otra casi sin transición. Hay una transición, de hecho, histórica, que son 20 años en los que pasa de todo, digamos. La lectura más lineal que conduciría a que la Segunda Guerra está cantada en la Primera tendría sentido cabalmente para los historiadores si hubiera un lapso menor de, digamos, 6, 7, 8 años. Hay 20 años en el medio y justamente en esos 20 años hay una serie de conflictos, de acontecimientos, de problemas, de novedades de todo tipo que, que matizan un poco, que nos obligan a matizar un poco en tanto historiadores a la hora de reconstruir el periodo, qué peso le damos o qué énfasis le damos a las continuidades. Las continuidades finalmente se van a imponer, pero en el medio hay algunas rupturas que tal vez justamente contribuyan a que esas continuidades se impongan, esas continuidades más estructurales que también leíamos en los dos textos sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? Tanto en el de Fioret como en el de Hoffman, aunque estaban planteados de manera distintas. Por lo pronto, bueno, ya hablamos lateralmente de la cuestión de la emergencia de los fascismos. Ahí tal vez podemos encontrar un hilo conductor más claro, sobre todo en relación con el nazismo, que relata su origen, el propio partido nazi relata su origen en relación con la Primera Guerra Mundial, y le va a proponer a Alemania también un proyecto bélico que va a continuar los sentidos de su hacer en la historia alemana y en la historia europea. Pero esto no es tan válido para, por ejemplo, el fascismo italiano, que no tiene un contenido belicista comparable con el del nazismo. En todo caso hay un imperialismo subyacente en la causa de Mussolini, que tiene que ver con la ocupación de colonias, pero no hay una intención de construir un imperio europeo como sí la hay en el caso de Hitler, desde el principio. Por otra parte, leyendo las tramas históricas, el desarrollo y la dinámica del fascismo italiano, es muy difícil llegar a la Segunda Guerra Mundial, de la que por otra parte, Italia no toma partido inmediatamente de comenzada, sino que se va a involucrar sobre todo a partir del año 40. En realidad, la guerra forma parte del proyecto nazi, aunque no se pronuncie de manera explícita a partir del 33, cuando los nazis llegan al gobierno, pero está claro que forma parte de la concepción histórica del nazismo y de lo que el nazismo le va a proponer a Alemania para enfrentar la hora de las desgracias provocadas según los nazis, por la socialdemocracia en el poder durante 14 años, y sobre todo por la crisis económica del 29. Y este es el otro gran hecho, la crisis del 29. Es muy difícil reconstruir las dinámicas históricas que conducen al estallido de la Segunda Guerra Mundial si no se toma en cuenta la crisis del 29. En parte porque además también es muy difícil, con todo lo contrafactual que esto tenga, es muy difícil imaginar que el nazismo habría llegado al poder del modo en que lo hizo y en el momento en el que lo hizo, sin la crisis del 29 y los efectos catastróficos que la crisis tiene para el mundo todo, pero particularmente para los países que como Alemania era un país muy endeudado, con Estados Unidos en particular, pero también con Europa por las reparaciones de Guerra de Versalles, que la crisis golpea en Alemania de una manera mucho más profunda que en el resto del continente europeo, donde de todas maneras es un cimbronazo muy importante. ¿Habrían llegado los nazis al poder sin la crisis del 29? ¿Habrían llegado en el momento que llegaron? No hay manera histórica de responder a estas preguntas, histórica fehaciente, por supuesto, porque estaríamos entrando en el terreno de la conjetura, pero es muy difícil imaginar que ciertas condiciones que se dieron en la política alemana, que permitieron la integración que los conservadores hacen de los nazis al gobierno, y la construcción inmediata de la dictadura, casi inmediata de la dictadura, que es un fenómeno sorprendente, muy característico de la historia alemana,
muy sorprendente, esto también lo vamos a recuperar en la semana próxima en relación con el texto de Ian Kershaw. Es muy difícil imaginar, insisto, que los nazis habrían llegado al gobierno en el 33 sin la crisis del 29, y por lo tanto toda la dinámica posterior que conduce al pronunciado belicismo de Hitler y a la voluntad clara de invadir territorios para ir constituyendo, territorios vecinos para ir constituyendo un nuevo imperio alemán, bueno, quedaría desplazada y sería muy difícil de explicar sin tener en cuenta la crisis del 29. Por lo tanto, no nos interesa entonces tanto, siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero es bueno verificarlo en cada trayecto, digamos. No nos interesa tanto hacer afirmaciones de carácter general respecto de, bueno, en las formas en las que termina la Primera Guerra Mundial está cantada la Segunda Guerra Mundial, sino sobre todo aquello que hizo posible esa continuidad. Había una posible continuidad de la guerra, que ya nuestros autores habían señalado, había una profundidad de los problemas internacionales en términos políticos y económicos que la Primera Guerra no resolvió, había una continuidad, pero esa continuidad, si uno se planta, por ejemplo, en 1925, cuando parece restablecida la marcha de la economía y las relaciones internacionales entran en un proceso de distensión evidente, parece superada. Parece que, bueno, finalmente después de 6 o 7 años de terminada la guerra, se han encontrado mecanismos para volver al crecimiento y para volver a reanudar relaciones relativamente pacíficas entre las principales potencias del mundo. Entonces, para quienes vivieron el periodo de entreguerras, ese hilo que conduce de la Primera a la Segunda Guerra Mundial no fue un hecho evidente a lo largo de todo el periodo, y podemos decir que se vuelve a presentar con claridad a partir del 35, del 36, cuando la voluntad del nazismo de emprender la construcción de ese nuevo imperio se hace completamente evidente. Pero bueno, nosotros estamos acá para reconstruir posibilidades históricas. Aquellas cuestiones que han hecho posible esa continuidad es lo que nos interesa, y no tanto confirmar el sentido común en un sentido general, en una perspectiva general que, bueno, la Primera Guerra Mundial está claramente planteada la Segunda. Esta es una de las cuestiones que invitamos no completamente a eliminar de la perspectiva histórica, así se dice, de nuestra perspectiva histórica, pero sí a dejar parcialmente de lado y sobre todo a plantearla como un desafío para completarla y no tanto a que sea nuestro punto de llegada. Es en todo caso nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida es rastrear cuáles son las continuidades y qué elementos y cuestiones históricas y procesos históricos hicieron posibles las continuidades entre una guerra y otra. Bueno, esta es la primera cosa que hay que decir respecto de la clase. ¿Que va a ser una clase panorámica? Bueno, porque nos vamos a apoyar en el texto de María Dolores Béjar, que es el capítulo 3 de la historia del siglo XX, y vamos a dividir la presentación del texto y la lectura del texto en 2 fragmentos, uno dedicado a la economía, a los procesos de la economía en el marco de esos 20 años, y la tercera parte de la clase la vamos a dedicar a las novedades políticas que se van abriendo y desarrollando también en el periodo, que si hay que ponerle un título más allá de la cuestión cronológica del periodo de entreguerras, 20 años, etc., los títulos que eligen nuestros autores de cabecera, que son Béjar y Hoffman, tienen que ver o bien con la caída del liberalismo, que tal cual lo menciona Hoffman en Historia del siglo XX, o con el retroceso del liberalismo, en ese margen que se abre entre algo que cae, que está en decadencia, por varios motivos que vamos a indagar, y algo que retrocede, o sea, un cierto consenso que se había establecido en relación a los ideales del liberalismo en el siglo XIX y que en el periodo entre guerras se van a poner completamente en entredicho y van a dar lugar a la emergencia de nuevos regímenes políticos
y de nuevos fenómenos políticos que están al margen del liberalismo clásico. Y que además van a dejar su huella en la historia contemporánea. Aquí estamos nosotros entre varias de sus huellas. Bueno, estas son los puntos de partida de la clase. Interrumpo acá este fragmento en orden a cierta prolijidad en la presentación. Y bueno, las invito a seguir en el fragmento 2 de esta clase.